primero presentarme, soy Sergio Escribano Cruz y soy residente de segundo año en el Hospital Ramón y Cajal. Os quiero presentar un poquito lo que es mi especialidad, aunque hay muchos vídeos, quiero ir un poquito rápido a ver si puedo responder las dudas. Me dijeron que definir en una palabra mi especialidad, es un poco sosa, pero ya vamos a ir viendo por qué he escogido completa. Existen otras alternativas, podría haber dicho que era una Médica Plus, que es muy divertida, que también es un desafío, que es una especialidad polivalente. En estos minutos quiero deciros un poco por qué me gusta tanto mi especialidad. Bueno, ¿por dónde podéis ver a un digestivo en el hospital? Gran parte del tiempo la pasamos en la unidad de hospitalización. Ahí tenemos pacientes que tienen un espectro muy amplio, desde patologías que son más banales a pacientes que están verdaderamente malos. También una parte muy importante de nuestro trabajo la vamos a hacer en consultas, que es quizás una parte más distendida de la especialidad, pero también se nos puede ver en otros contextos, como las unidades de endoscopias, que han llegado a ser auténticos quirófanos. Nos pueden llamar para realizar estudios endoscópicos en pacientes que han venido sangrando y por inestabilidad hemodinámica han acabado en la UBI. O por el contrario, podemos estar en un ambiente más distendido, en una sala un poco chill out, con poquita luz, haciendo ecografía. Entonces, lo que sí hay que saber de digestivo es que somos una especialidad muy médica, ¿vale? Tenemos patologías que abarcan todo el tracto digestivo y que tienen una fisiopatología muy bonita, pero que pueden ser complejas. Nos dedicamos al hígado, la vía biliar, páncreas, malabsorción, enfermedad inflamatoria intestinal, toda la patología ulcerosa, trastornos motores, trastornos funcionales. Hay una subespecialidad completa, que es el trasplante hepático o el hepatocarcinoma. Llevamos las unidades de cáncer colorectal hereditario. Y cada vez más también nos estamos metiendo en el mundo de la oncología pancreática, pues sobre todo como soporte a los compañeros de cirugía o en comités de tumores. Entonces es una especialidad muy completa que se relaciona con muchísimas otras. Tenemos enfermos que son tan complejos como cualquiera de medicina interna, nos relacionamos con oncólogos, tenemos que saber de nutrición, sobre todo de cara al paciente cirrótico, a la enfermedad inflamatoria intestinal. Son pacientes que tienen la malabsorción, son pacientes que tienen un alto riesgo de malnutrición. Nos llevamos bien con los compañeros de cirugía general, manejamos muchas patologías de forma conjunta, trabajamos en comités. También muchos pacientes de los nuestros acaban en unidades de cuidados intensivos, también trabajamos con ellos. Pongo cardiología porque también el paciente cirrótico, la miocardiopatía, los estudios hemodinámicos hepáticos, pues tienen un poco de esta rama que también hay que conocer, y también los compañeros de nefrología. El paciente cirrótico prácticamente es raro el que tenemos ingresado que no tiene algún trastorno de la función renal. Pero claro, dentro de que es una especialidad muy médica, y es algo que me gusta mucho de mi especialidad, es una especialidad de cacharreo, es una especialidad en la que tenemos juguetes, en la que tenemos diferentes técnicas que hay que conocer y aprender a hacer durante la residencia. Con respecto a la técnica fundamental de la especialidad es la endoscopia, que puede llegar a ocupar hasta un 50% del campo de nuestra especialidad, de nuestro trabajo diario. Es una subespecialidad en sí misma en los médicos que se dedican a la endoscopia avanzada. Está en continuo avance, cada vez están surgiendo nuevos dispositivos, cada vez nos atrevemos a quitar pólipos más grandes. Existe una endoscopia básica, y esto sí que quiero que quede claro, que es lo que tenemos que acabar sabiendo hacer en la residencia. Endoscopia básica tanto diagnóstica como terapéutica. Nos formamos también en técnicas de manometría y también en la lectura de cápsula endoscópica. Pero por supuesto la especialidad es muy amplia y vamos a tener conocimientos, pero seguramente no acabemos bien formados en técnicas de endoscopia avanzada. Siempre tenemos toda una vida posterior para formarnos en función de dónde acabemos en ese tipo de técnicas. Incluye, pues ya he dicho, la terapéutica avanzada, CPRE, coendoscopia, técnicas de endoscopia de la obesidad que se dedican o están un poco más destinadas al ámbito de la privada, o la enteroscopia. Estos son algunos ejemplos, imágenes de cosas que hacemos. Quitamos pólipos, manejamos la hemorragia digestiva alta, ponemos varices, tanto de forma programada como de forma urgente. Allá donde hay una estenosis nos hemos inventado una prótesis, tanto para la vía biliar, para el colon, para el esófago. También ponemos gastrostomías endoscópicas percutáneas. Hacemos dilataciones cuando creemos que podemos evitar una prótesis. Manejamos pacientes impactados de forma urgente. Esa es una imagen de una esofagitis eosinofílica. También tratamos patologías vasculares con plasma argón, la que ya os he mencionado, la enteroscopia.
Nos pueden llamar también para hacer devolvulaciones endoscópicas o trabajamos con cirugía, por ejemplo, si es un sistema de vacío para tratar fugas que a lo mejor pueden evitar una reintervención quirúrgica. Técnicas avanzadas, la CPRE, la econdoscopia, tanto diagnóstica como terapéutica. A la imagen de la derecha tenéis cómo se está haciendo una derivación, probablemente colecistoenteroanastomosis, con una prótesis metálica que está creando un puente entre dos cavidades. También está empezando a surgir la endoscopia metabólica, cómo bypaseando, cómo diferentes técnicas que tratan el intestino proximal pueden ayudar al manejo de la diabetes, o también ya os he dicho, las técnicas de endoscopia avanzada. Bueno, con respecto a otra técnica que tenemos que aprender a hacer también, por supuesto está la ecografía. Hacemos nuestra propia ecografía en muchos servicios, en otros se comparte con radiología para hacer cribado de hepatocarcinoma, ecografía de asas, ecografía con contraste, diagnóstico de patología biliopancreática, estudio vascular del paciente post-trasplante, hacemos nuestras propias biopsias, también podemos utilizar la ecografía para realizar paracentesis más seguras, guiadas. Y el drenaje de colecciones. A lo mejor algo que se conoce poco, que no se ve, es el contraste en ecografía. Esta es una imagen de una ecografía con contraste para el diagnóstico, por ejemplo, del hepatocarcinoma. ¿Y cómo rotamos? Bueno, pues el primer año en general vamos a estar fuera de casa. Vamos a rotar por especialidades afines, que es importante que os informéis porque varían de un hospital a otro. En general se mueven por la nefrología, intensivos, interna, en algunos hospitales se rotan cirugía, nutrición o rayos. Poco tiempo vamos a pasar en casa, generalmente unos 3 meses, y es una toma de contacto en las unidades de hospitalización. De R2, R3, R4 ya empieza lo bueno, llevamos a casa, nos movemos por la hospitalización, hacemos endoscopia básica de R2, R3, rotamos por trasplante, ya sea porque nuestro hospital tiene esa posibilidad, o vamos afuera a aprender las indicaciones y cómo se trasplantan a estos pacientes. Rotamos por ecografía, consultas que pueden ser generales o monográficas, y ya de R4 nos movemos en la endoscopia avanzada y las pruebas funcionales. Ya sea porque nuestro hospital no lo tenga y haya que ir fuera, o porque queremos reforzar, de R3 R4 vamos a hacer rotaciones externas, ya sea para ver trasplante, ecografía o reforzar algo que queramos. Algo que quiero destacar también es el tiempo de rotación en endoscopias. Preguntad, lo normal es que sea entre 6 y 12 meses, en mi hospital por ejemplo es 9, y que os dejen tocar el tubo desde prácticamente el primer día. En las residencias se hace guardias en digestivo, bien de R1 o puerta o medicina interna, y de R2, R3, R4, varía de cada hospital, esto es muy importante que lo preguntéis, que os informéis. Las guardias pueden ir desde la puerta, medicina interna o verdaderamente hacer guardias de la especialidad. En caso de que vuestro hospital no tenga guardias de especialidad, también es importante de que os informéis de que los adjuntos sean proactivos, de que si tú estás en la puerta, estás en la planta y viene a hacer una endoscopia urgente, pues que te llame, porque es importante ver también este contexto en la endoscopia en un contexto más urgente. Puntos positivos de mi especialidad, pues que está en continua expansión, es muy variada, hay técnicas que solo podemos hacer nosotros y que en cierto modo te permite desconectar de otras situaciones más estresantes, como pueda ser la planta, el paciente hospitalizado. Te puedes subespecializar, que yo creo que es un punto positivo, que haya algo que solo tú puedas hacer. Te permite ser autosuficiente, aunque nos relacionamos con muchas especialidades, en general también muchos pacientes nos los guisamos y nos los comemos nosotros solos. Tiene muchas salidas laborales, tanto en la pública como en la privada. En cambio, es tan extensa que puede ser inabarcable en muchos casos. Necesitas subespecializarte, que hay gente que lo puede ver como algo negativo. Manejamos enfermos crónicos, complejos, graves. Muchos tienen una alta mortalidad y esto puede ser una situación de estrés. Manejamos patología crónica, patología funcional, que no a todo el mundo le gusta y puede verlo también como un punto negativo. Y tenemos guardias. Las guardias de digestivo os pueden decir muchas cosas, pero yo creo que son en general malas. En los hospitales en los que hay guardias de digestivo somos responsables de nuestros pacientes hospitalizados. Algunos hospitales tienen unidades de intermedios que también se ponen malos y te van a llamar de la puerta. ¿Fundamentos para elegir un hospital? Pues yo creo que el ambiente. El ambiente es lo más importante. Vas a pasar mucho tiempo allí, pregúntale al R4, en función de lo desquiciado que haya llegado al final de la residencia, te puede dar un poco la idea de cómo vas a acabar tú también. Eso es muy importante que lo veas.
que las guardias se libren, se tienen que librar, más que nada porque es un derecho y tenemos que descansar para formarnos y para atender bien a los pacientes. Que sea un servicio docente, informaros del tiempo en endoscopias, de si os dejan tocar tubo desde el primer día. Que haya guardias de especialidad, siempre es un plus cuando dudas entre dos hospitales si tienes esta posibilidad. La ecografía propia, también está muy bien formarte en ecografía en tu propio hospital, aunque ya digo que seguramente vayas a poder salir a formarte en esta técnica. Que te dejen rotar fuera, es importante ver cómo se trabaja fuera, creo yo. Y también que sea una ciudad del hospital, que esté en una ciudad que te guste, que te veas viviendo en ella. Cosas por las que no elegiría un hospital, que tenga trasplante hepático. Al fin y al cabo es importante conocer que existe, sus indicaciones, pero probablemente no te vayas a dedicar a ello. Entonces, hay compañeros que vienen a mi hospital a formarse y que también acaban muy contentos y yo creo que no sería un motivo para elegirlo. La investigación. Es muy importante que empecemos a investigar, a hacer cosillas en la residencia, pero no, que no te vendan a lo mejor que vas a acabar con la tesis hecha. Es una especialidad, como digo, muy amplia, hay que estudiar mucho, hay que formarse mucho y a lo mejor hay que dedicar un poco el tiempo a todo. Y por supuesto tampoco creo que sea fundamental que tu hospital tenga endoscopia avanzada. Nos vamos a formar y tenemos que salir haciendo endoscopia básica, diagnóstico y terapéutica. Si tienes la posibilidad durante la residencia de ver estas técnicas, pues genial. Pero que no penséis a lo mejor que vais a acabar haciendo econdoscopia, CPRE o técnicas más complejas porque no hay tiempo y tiene una curva de aprendizaje mucho más lenta. Antes de entrar a la residencia, ¿qué otras opciones me planteaba? Pues bueno, me gustaba mucho la medicina, pero también quería cacharrear. Y me planteaba pues, cosas tan variadas como la cirugía maxilofacial, hematología o dermatología. Ahora que ya me he metido en la especialidad, ¿con qué me planteo? ¿Qué especialidades veo afines? La cirugía general. Me sigue gustando mucho maxilofacial, entonces me la volvería a plantear, aunque no tenga mucho que ver. Y la anestesia. La anestesia me parece que es una especialidad también muy médica, que tiene muchas técnicas y que también te lo puedes pasar bastante bien trabajando de ello. Sin embargo, yo me quedo con la mía, me gusta mucho, estoy muy contento y la volvería a escoger. Esto es una lista, un ranking general. A mí no me gustan los rankings. Tenéis que preguntar en todos los hospitales, ver cuál es el que más os gusta, os convenzca e ir a por ello.